Así fue el amanecer en Nueva York. Parecía que comenzaba hoy un día como cualquier otro Nueva York. Pero estos dos ataques le cambiaron la vida y el rostro a Nueva York. Esta es hoy una crónica de mi compañero Alberto Tinoco. Todo fue calculado y ejecutado para provocar una herida de muerte al orgullo económico del primer mundo, las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York. Todo fue diseñado y premeditado militar del mundo, el Pentágono en Washington. Parecía un día como cualquier otro en el calendario. Entre las 7 y 8 de la mañana, tiempo de la costa este de los Estados Unidos, en el aeropuerto de Boston, dos aviones Boeing 767 despegan con destino a Los Ángeles. Se trata de los vuelos 11 de American Airlines y 175 de United Airlines, con un total de 157 personas a bordo, entre pasajeros, pilotos y sobrecargos. En el aeropuerto Dulles, en Washington, también con destino a Los Ángeles, despega el vuelo 77 de American Airlines, con 58 pasajeros, 4 sobrecargos y 2 pilotos. Y del aeropuerto de Newark, en Nueva York, despega el vuelo 93 de United Airlines con destino a San Francisco. A bordo viajan 38 pasajeros, 5 sobrecargos y 2 pilotos. Nadie imagina que se trata de viajes sin retorno, con terroristas a bordo, suicidas, enemigos sin rostro. Minutos después del despegue, el vuelo 11 de American Airlines y el vuelo 175 de United Airlines son desviados hacia Nueva York. A las 8:45 de la mañana, cuando el corazón de la Gran Manzana comienza a latir, el vuelo 11 de American Airlines impacta contra la torre sur del World Trade Center, ubicado en el distrito de Manhattan, el centro financiero de los Estados Unidos. En principio, se piensa en un accidente. En la torre sur se observan enormes columnas de humo. Se ordena la evacuación del World Trade Center y los alrededores. Solo 18 minutos después, a las 9 de la mañana con 3 minutos, el vuelo 175 de United Airlines se estrella contra la torre norte del World Trade Center. Se registra una gran explosión. En las ventanas de los más de 100 pisos de las Torres Gemelas, la desesperación se refleja entre quienes piden auxilio. Hacen señas, pero el pánico les arrebata la vida a 400 metros de altura. A las 9:39 de la mañana se registra otro atentado, esta vez en Washington, la sede del poder político de los Estados Unidos. El vuelo 77 de American Airlines, con destino a Los Ángeles, es desviado. El objetivo, el Pentágono. Se trata del complejo militar más importante de Estados Unidos, el edificio de oficinas más grande del mundo, ubicado a solo 25 kilómetros de la Casa Blanca. Se confirma, son actos terroristas. 5 buques de guerra son enviados a la costa atlántica. Por primera vez en 60 años, las Fuerzas Armadas estadounidenses se mantienen en clave delta, alerta máxima. Se ordena el cierre de las fronteras, se restringe el acceso en los cruces de Canadá y México, se suspenden las operaciones aéreas, nadie sabe si los ataques han terminado. En una escuela de Sarasota, en Florida, la noticia sorprende al presidente de Estados Unidos en medio de un grupo de niños y maestros. De Florida despega el Air Force One con el presidente George Bush. Por razones de seguridad se mantiene en secreto el destino del avión presidencial, que va escoltado por 6 aviones de ataque F-16 y uno de radares del tipo AWAC. La situación es tan crítica que el único lugar seguro para el presidente del país más poderoso del mundo es en el Air Force One, a 13.000 metros de altura. A las 9:58 de la mañana se colapsa la torre sur del World Trade Center. 30 minutos después se viene abajo la torre norte. Más de 900.000 toneladas de acero y concreto quedan pulverizadas. Una inmensa nube de humo cubre la urbe de hierro. No son imágenes de Sarajevo, son imágenes de la ciudad más visitada del mundo, en donde la realidad rebasó a la ficción. Es la zona financiera de Nueva York, la más rica, la de los autos de lujo, la de los ejecutivos de Wall Street, la misma que ahora parece zona de guerra, reducida a escombros, golpeada, humillada por el terrorismo. Por las calles la gente deambula cubierta de ceniza. Más de 10.000 rescatistas intentan hacer algo. El alcalde Rudolph Giuliani recorre la zona devastada. En su rostro hay desesperación, impotencia, enojo, sobresalto.
A las 10:20 de la mañana, tiempo de Estados Unidos, el vuelo 93 de United Airlines con destino a San Francisco también es desviado. Se estrella al oeste de Pensilvania, en el condado de Somerset. En el balance de los daños, nadie se atreve a dar un número de víctimas, solo se sabe que se contarán por miles. En las calles de Nueva York, la gente pasa del asombro a la desolación. Hace falta sangre en los hospitales, el transporte terrestre está parcialmente parado. En el viejo puente de Brooklyn se observan a cientos de personas abandonando la isla de Manhattan. Mientras, en Washington, el Pentágono dejó de ser lo que era. Hasta las 4 de la tarde, el presidente Bush regresa a la Casa Blanca. Parece el guión de una película de horror, la de un martes negro que nadie podrá olvidar. Y lo peor, quizás, todavía está por venir. Noticieros Televisa, Alberto Tinoco Guadarrama. Cuando esta mañana comencé a ver las primeras imágenes transmitidas en Noticieros Televisa, primero noticias de Jorge Berry y Lourdes Ramos, pensé que era una película, algún reportaje sobre alguna película. Cuando comencé a ver más datos, me quedó claro que no podía ser una película. Era tal el destrozo que no había ficción que fuese capaz de representar estos hechos reales. En ese momento me di cuenta que algo grave estaba pasando. Fueron 2 ataques que le cambiaron la vida a Nueva York, la vida y el rostro a Nueva York en 18 minutos, en un instante. El terror comenzó a las 8:45 de la mañana. El vuelo número 11 de American Airlines, que se dirigía de Boston a la ciudad de Los Ángeles con 81 pasajeros y 11 tripulantes, se estrelló contra la torre norte del World Trade Center de 110 pisos en Manhattan. El impacto ocasionó un gigantesco agujero seguido de un incendio. 18 minutos más tarde, a las 9 de la mañana con 6 minutos, cuando la noticia daba la vuelta al mundo, un segundo avión que también despegó de Boston, el vuelo 175 de United Airlines, se estrelló contra la segunda torre. Lo peor aún estaría por venir. A las 10:05 minutos, la torre sur del World Trade Center se colapsó ante la mirada atónita del mundo. Uno de los edificios más representativos del capitalismo se vino abajo. La gigantesca nube de polvo cubrió un área de 20 cuadras. Aún de pie, de la torre norte del World Trade Center, cientos de personas pedían ayuda. Otras eran víctimas de la desesperación. A las 10:45 de la mañana, las Torres Gemelas dejaban de existir. El edificio de 110 pisos se desmoronó desde su parte superior. Las pantallas gigantes del Times Square mostraban lo ocurrido. El pánico se apoderó de los neoyorquinos y el mundo entero no daba crédito a la tragedia. Miles de personas buscaron refugio ante el temor de un nuevo ataque terrorista. 4.700 personas fueron evacuadas de la sede de las Naciones Unidas y otras 7.000 de la sede de la UNICEF. Más de 15.000 personas abandonaron Manhattan. En solo unos minutos, una de las maravillas arquitectónicas de Estados Unidos sucumbía. Por primera vez en la historia, la ciudad que nunca duerme se paralizaba. Noticieros Televisa, Rafael Tenorio. Y el mundo comenzaba a conocer los detalles de esta terrible noticia, los ataques a las Torres Gemelas de Nueva York. Quizás se pensaba en ese instante que nada peor podía ocurrir, pero unos momentos después, minutos, ocurría otro ataque, nada menos que sobre la capital de Estados Unidos, nada menos que sobre el edificio del Pentágono, sede y cuartel general del Ejército, la sede y cuartel general del símbolo también del poderío militar estadounidense, su orgullo. El Boeing 757 había despegado del aeropuerto de Washington con destino a Los Ángeles. Un testigo dijo que el avión empezó a acelerar mientras se acercaba a su blanco. El estallido destruyó una de las 5 caras del edificio, el corazón de la seguridad de los Estados Unidos. Más de 20.000 civiles y militares fueron evacuados.
las 9:10 de la mañana, una autobomba estalló y causó daños a una parte del edificio del Departamento de Estado. De inmediato, el vicepresidente Dick Cheney y la primera dama Laura Bush fueron llevados a un lugar subterráneo en la Casa Blanca. Los líderes del Congreso y miembros del gabinete también fueron puestos a salvo. En una escena sorprendente se podían ver guardias llevando armas automáticas afuera de la Casa Blanca. Todos los edificios federales, museos, escuelas y decenas de oficinas privadas de Washington fueron evacuadas. La gente salía a las calles en medio del asombro y el terror de vivir en carne propia, lo que el presidente George Bush llamó tragedia nacional. Las labores de rescate en Washington continuaban al llegar la noche. Se estima que cientos de cuerpos están atrapados entre los escombros del edificio dañado del Pentágono. Donald Rumsfeld, secretario de Defensa, dijo que decenas de personas resultaron muertas en el atentado contra el Pentágono. Noticieros Televisa, Leticia Bautista. Y entonces parecía que ya se había visto todo. El imperio había sido vulnerado, humillado, roto. Todo era confusión, horror, incertidumbre, miedo. Todo esto ocurría cuando ocurrió otro ataque. A las 9:15 de la mañana, tiempo local, un operador de emergencia en el estado de Pensilvania recibió una llamada proveniente de un teléfono celular. Era uno de los pasajeros del vuelo 93 de la línea aérea United. El pasajero aseguró que el aparato había sido secuestrado. Alterado, dijo el radiooperador, el pasajero afirmó que el avión perdía altura. Luego escuchó una explosión. La cinta de esta conversación es analizada en estos momentos por el FBI. Alrededor de la 1 de la tarde, tiempo de México, voceros de United confirmaron que uno de sus aparatos, reportado como extraviado, se había estrellado a 160 kilómetros de Pittsburgh, Pensilvania. Se rumorea que los secuestradores intentaban estrellar el aparato contra la casa de descanso presidencial en Campo David, en Maryland, pero algo podría haberlos obligado a salirse de la ruta. El Boeing 757, que partió del aeropuerto de Newark, en Nueva York, a las 8 de la mañana con destino a San Francisco, California, se estrelló al filo de las 10 de la mañana. A bordo viajaban 38 pasajeros y 7 tripulantes. No hay sobrevivientes. Este fue el destino final de uno de los 4 aviones secuestrados hoy, de los cuales 3 cambiaron el destino de los Estados Unidos. Noticieros Televisa, Mario Alberto León. Bien, de lo que se ha sabido es que los comandos se hicieron de los mandos del avión, quitaron a la tripulación, se pusieron en el asiento del piloto y así condujeron los aparatos a su destino. De 4 de ellos, 3 alcanzaron lo que querían. Han pasado 14 horas de los atentados y esta noche lo que habla de la magnitud del golpe no se sabe el saldo, ni siquiera parecido, ni siquiera algo cercano. Poco a poco comienzan a surgir algunas cifras. Esta noche se ha informado que 200 bomberos murieron cuando sofocaban las llamas de las Torres Gemelas. Hacían su trabajo cuando el segundo Boeing se estrelló contra la otra torre. Luego les vino encima, les cayó encima toda la torre cuando se colapsó. A estos 200 bomberos se suman 78 policías que están desaparecidos y se teme que también hayan muerto al ser atrapados por el derrumbe de las torres. En los 4 aviones con los que se cometieron los atentados viajaban 266 personas, todas muertas. El saldo solo de esta vertiente es de 544 muertos. 544 muertos. Esta noche el presidente Bush envió un mensaje a Estados Unidos y de hecho al mundo. Dijo que se perdieron miles de vidas. En un momento aquí en este noticiero, el gobierno desde el aire del presidente Bush durante los ataques y los momentos que siguieron, el temor. En ese momento se encontraba de visita en una escuela ubicada en Sarasota, Florida, a más de 2.000 kilómetros de distancia del sitio del primer atentado. 2 aviones chocaron contra el edificio del World Trade Center en un aparente ataque terrorista contra nuestro país. Inmediatamente, elementos del servicio secreto trasladaron al presidente estadounidense al avión presidencial, el sitio más seguro en caso de peligro. El Air Force One fue fabricado especialmente para transportar al presidente del país más poderoso del mundo. La aeronave tiene capacidad para recargar combustible en el aire y espacio para 102 personas. El presidente Bush fue escoltado por 2 cazabombarderos F-16 y un avión radar. En el aire fue notificado de la magnitud de los atentados y a través del sistema de comunicación tuvo conocimiento de los daños al Pentágono. El presidente se dirigió a una base militar en Luisiana.
Ahí fue custodiado por un comando de soldados armados que lo condujeron hasta una sala sin ventanas. Minutos después, las cadenas de televisión transmitieron un mensaje grabado por George W. Bush. Make no mistake. No nos equivoquemos. The United States will hunt down Estados Unidos cazará y castigará a los responsables de estos actos de cobardía. Posteriormente, el presidente se trasladó a la base militar de Offutt, en Nebraska. Se le informó que aún era peligroso dirigirse a Washington. Mientras transcurrían estos eventos, en la Casa Blanca se encontraba el vicepresidente Dick Cheney. El servicio secreto lo trasladó a los sótanos al búnker, conocido como la sala de situación. Ahí se encontraba la consejera para la Seguridad Nacional, Condoleezza Rice. La esposa del presidente, Laura Bush, fue trasladada a un lugar secreto. Al mismo tiempo era conducido a un lugar no especificado el presidente de la Cámara Baja, Dennis Hastert. El ministro de Defensa, Donald Rumsfeld, quien se encontraba en el Pentágono, sobrevivió a un tercer ataque. Otro hombre importante en la estructura del gobierno de Bush, Colin Powell, se encontraba en una reunión extraordinaria de la Organización de los Estados Americanos en Lima, Perú. Se le ordenó su regreso a Washington de inmediato. Por la tarde, el presidente Bush se dirigió de Nebraska a la Casa Blanca en Washington para dar a conocer un mensaje a la nación. Noticieros Televisa, Santos Mondragón. Y así fue. El presidente Bush llegó a la Casa Blanca, tuvo una reunión y enseguida dirigió un mensaje, repito, a Estados Unidos y al mundo. Advirtió que no habrá distinción entre los terroristas responsables de estos ataques y, ojo, ni contra los países que les protejan y den asilo. Thousands of lives were suddenly ended by evil, despicable acts of terror. The pictures of airplanes flying into buildings, fires burning, huge structures collapsing, have filled us with disbelief, terrible sadness, and a quiet, unyielding anger. These acts of mass murder were intended to frighten our nation into chaos and retreat. But they have failed. Our country is strong. A great people has been moved to defend a great nation. Terrorist attacks can shake the foundations of our biggest buildings, but they cannot touch the foundation of America. These acts shattered steel, but they cannot dent the steel of American resolve. America was targeted for attack because we're the brightest beacon for freedom and opportunity in the world, and no one will keep that light from shining. The search is underway for those who are behind these evil acts. I've directed the full resources of our intelligence and law enforcement communities to find those responsible and to bring to justice. We will make no distinction between the terrorists who committed these acts and those who harbored them. Este fue el mensaje del presidente de Estados Unidos. Habían pasado 9 horas de los ataques terroristas en Estados Unidos cuando la ciudad de Kabul, la capital de Afganistán, refugio de uno de los señalados como autor, comenzó a ser bombardeada. Un helicóptero lanzó cohetes contra el aeropuerto de Kabul, destruyó edificios. De inmediato hubo quien pensó y también quien informó que era un ataque declarado de Estados Unidos. La respuesta de Washington a los atentados, ataques contra Afganistán, que es el santuario de Osama Bin Laden, el enemigo público número 1 de Estados Unidos y principal sospechoso, por lo menos se le ha señalado, de los ataques terroristas de hoy. Pero Estados Unidos aseguró que no tuvo nada que ver con los ataques a la capital de Afganistán. Esta noche la llamada Alianza Norteña, que lucha contra el régimen talibán de Afganistán, se responsabilizó de los ataques con misiles contra Kabul, la capital de Afganistán. Hace algunos años Televisa transmitió un programa. Este programa fue conducido y producido por Orson Welles. Nos remite a principios del siglo XVI, del año 1503, el nacimiento de Michel de Nostradamus. Él es por mucho el profeta más leído, uno de los más leídos. Los estudiosos de las centurias, de los textos en los que Nostradamus presentaba sus profecías, dicen que muchas se han cumplido. No sé yo de esto, no soy creyente de estas cosas, sin embargo, déjeme recoger lo que decía Nostradamus, narrado por Orson Welles.
Punto caliente. Guerra. La gran ciudad pronto estará desierta. No quedará ni un solo habitante. Era Orson Welles en este programa de ficción. Repito que me quedó muy claro esta mañana que lo que veía no podía ser ficción, porque la realidad era brutal. Y siempre la realidad deja atrás, achica, desplaza a la más calenturienta, febril imaginación. Esta es una confirmación. En un momento aquí, en este noticiero, los rumores y el pánico después del golpe terrorista. Bin Laden, el hombre cuya cabeza tasó a Estados Unidos en $5 millones. ¿Quién es este hombre? Continuamos. www.noticierostelevisa.com, a cualquier hora, en el momento en que usted entre a nuestra página. Después de los atentados surgieron muchas versiones sobre quién o quiénes habían penetrado, violado o roto la seguridad del país más poderoso del mundo. Y con las versiones llegaron las dudas, versiones que no fueron confirmadas y dudas que aún no han sido contestadas. De la sorpresa al pánico nadie podía creerlo. En menos de 30 minutos el pueblo estadounidense se quedó sumido en un clima de tensión e incertidumbre. El primer choque contra una de las Torres Gemelas de Nueva York fue considerado inicialmente como un lamentable accidente. Media hora después, otro avión hizo blanco en otra torre del centro financiero neoyorquino. La teoría del accidente se vino a tierra. Funcionarios del gobierno estadounidense se pronunciaron entonces por la posibilidad de un acto terrorista. Hasta este momento, todo era cierto. Sin embargo, pronto surgieron distintas versiones que hasta el momento no se han podido comprobar. Por ejemplo, la policía de Nueva York decía que un tercer avión se acercaba a las Torres Gemelas. Al otro lado del mundo, en Qatar, una televisora árabe informaba que a través de una llamada anónima, el Frente Democrático para la Liberación de Palestina se responsabilizaba de los 2 atentados contra las Torres Gemelas. Otra versión incrementó la incertidumbre nacional e internacional. Se informó que otras 2 explosiones se habían registrado en el interior del Pentágono, en Washington. La televisión estadounidense reprodujo un desmentido del Frente Democrático para la Liberación de Palestina. Los minutos transcurrían y nuevas versiones eran difundidas por las cadenas de televisión de Estados Unidos. CNN decía que en el interior del Departamento de Estado había estallado un incendio. De los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania vino una supuesta explicación a lo que estaba aconteciendo en Estados Unidos. Según voceros del movimiento radical palestino La Yihad Islámica, estos atentados eran consecuencia de la política norteamericana en la región más conflictiva del mundo, el Medio Oriente. Pasado el mediodía, la cadena ABC informaba que un avión de la United Airlines que había despegado de Boston había aterrizado de emergencia en Cleveland, Ohio, porque se pensaba que una bomba estaba en su interior. En Israel, la televisión local decía que eran 8 los aviones secuestrados. 4 de ellos, según la fuente israelí, continuaban volando sin destino fijo. En Jordania, se informó que el grupo terrorista Ejército Rojo de Japón asumió la responsabilidad de los ataques en territorio estadounidense. Según el periódico jordano que recibió la supuesta llamada anónima, los atentados se realizaron en venganza por el lanzamiento de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Hasta ahora, ninguna de estas versiones ha sido comprobada. No se sabe quién o quiénes están detrás de estas acciones terroristas. Lo único cierto es que estos atentados han echado por tierra el mito de la invulnerabilidad de la sociedad estadounidense. Noticieros Televisa, Óscar Hernández. Antes de que las autoridades de Estados Unidos mencionaran siquiera a los sospechosos de los atentados, algunos grupos se apuraron a desmarcarse. Esto fue en defensa propia. No fuese a hacer que en aquel momento, Estados Unidos actuara por el pronto, antes de investigar, de confirmar. Hasta el momento no hay certeza de quién es el responsable de los atentados contra los símbolos comerciales y militares de los Estados Unidos. Pero las miradas de la inteligencia norteamericana se dirigen a varias organizaciones terroristas. No obstante, grupos integristas se deslindaron rápidamente del ataque masivo en la Unión Americana.
El líder espiritual del Hamas, movimiento de resistencia islámico pro-palestino, dijo que sus seguidores no apoyan ataques contra civiles ni agresiones contra gente inocente. La televisión de Emiratos Árabes Unidos informó que un supuesto integrante del Frente Democrático para la Liberación de Palestina aseguraba que el grupo radical era el responsable, pero en Jerusalén, uno de sus líderes rechazó esa versión. Por su parte, las milicias islámicas afganas de los talibanes exculparon a Osama Bin Laden y a sus seguidores de estos ataques. En tanto, el movimiento extremista palestino de la Yihad Islámica se limitó a decir que los atentados son la consecuencia de la política aplicada por la Casa Blanca en el Oriente Medio. Otra versión, generada en Jordania, apuntaba al ejército rojo japonés. La ola de terror sería represalia a las bombas atómicas que Estados Unidos lanzó en 1945 sobre Hiroshima y Nagasaki. Expertos desestimaron la reivindicación, asegurando que el ejército rojo de Japón fue desarticulado hace por lo menos 3 décadas. Noticieros Televisa, Carlos Mauricio Pérez. El principal sospechoso para el gobierno de Estados Unidos es Osama Bin Laden, un multimillonario saudí árabe por quien Estados Unidos había ofrecido por su cabeza $5 millones. Es el terrorista más buscado por Estados Unidos. Refugiado por el régimen talibán de Afganistán, hace unos meses Bin Laden dijo que preparaba un gran atentado contra intereses estadounidenses. Por primera vez, el mundo conoce de viva voz el mensaje anti-Estados Unidos del terrorista más buscado por el FBI, Osama Bin Laden. El yihad en contra de Estados Unidos y la muerte de las mentiras de los estadounidenses es el corazón de la fe y de la unificación. Es una recopilación de los discursos de Bin Laden en la que anuncia una guerra santa contra la Unión Americana y su aliado incondicional en el Medio Oriente, Israel. Bin Laden, con una fortuna personal calculada en $500 millones, inició su carrera del terror en 1973. Egipto, Argelia y Sudán lo acusan de encabezar movimientos subversivos. Estados Unidos ofrece $5 millones por su cabeza. Entre otros, a Osama Bin Laden se le atribuyen los atentados terroristas contra las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania en agosto de 1998, del perpetrado contra la Mutual Judía de Buenos Aires, Argentina, en 1994, y del atentado contra los cuarteles de infantería de marina estadounidenses en Beirut, Líbano, en 1983. Cientos de personas han muerto por el repudio de Bin Laden a lo que llama la expansión occidental, para la cual dice tiene la solución. Esta sumisión y este ateísmo se ha extendido a todo el mundo islámico y no se detendrá sino por el yihad y por operaciones suicidas. Espero que Dios nos ayude de esa manera hasta que nos reunamos con Él y así estaremos satisfechos. Noticieros Televisa, Mario Alberto León. Lo que hay que dejar claro es que hasta esta noche no se sabe quién es el responsable probado de estos ataques. Pero mire usted cómo lo celebraron en la zona de Gaza y de Cisjordania. Cientos de palestinos salieron a la calle gritando vivas, disparando al aire para festejar los atentados. Los palestinos consideran a Estados Unidos como el gran amigo de Israel y su protector. Le decía a usted que todavía no hay elementos suficientes, o por lo menos estos no se han dado a conocer, para saber quiénes prepararon, ejecutaron los atentados de hoy. Las hipótesis son muchas, pero ¿sabe qué? Que hay que mirar para todas partes, porque cosas como estas se dijeron cuando el atentado de Oklahoma y el enemigo lo tenían en casa. Esta es la opinión de un experto en terrorismo. Que hay grupos muy poderosos como el Yihad, el Hamas, el Hezbollah, grupos palestinos que están en contra del Estado de Israel, pero también tenemos que enmarcar que muchos expertos, como yo me considero en el tema terrorista, fallamos en la pronosticación del atentado contra Oklahoma, cuando un mismo americano fue el que explotó este mismo lugar. Así fue, cerca de 435 compañías de 26 países rentaban oficinas en lo que fueron hasta hoy las Torres Gemelas. Había 70 tiendas, restaurantes, incluido el restaurante y club nocturno Windows of the World, allá en lo más alto, en el piso 107, a 410 metros de altura. Este complejo recibía diariamente la visita de 70,000 turistas, 70,000 personas.
Hace 8 años las Torres Gemelas, el símbolo del poder económico de Estados Unidos, sobrevivieron a un primer atentado, pero hoy no pudieron y dejaron de existir. En 30 años de existencia, las Torres Gemelas de Nueva York fueron blanco de numerosas amenazas. En 1998, la Corte Suprema de Estados Unidos condenó a 240 años de prisión a Ramzi Ahmed Youssef, acusado del primer atentado contra las oficinas del World Trade Center en Nueva York. Ramzi, un ingeniero de origen árabe educado en Virginia, colocó 2 artefactos con dinamita pura en un camión de carga que estalló el 26 de febrero de 1993 en el estacionamiento de las Torres Gemelas. Seis personas murieron, 300 resultaron lesionadas cuando los vidrios de los 5 primeros pisos estallaron. En una carta a The New York Times, el 5º batallón de un grupo llamado Ejército de Liberación se atribuyó la explosión. El entonces gobernador de Nueva York, Mario Cuomo, estableció un cerco. La seguridad se reforzó en los 110 pisos de ambas torres. Hoy las colapsó el terrorismo. Las Torres Gemelas, símbolo del poderío comercial de Estados Unidos en la segunda mitad de siglo, albergaban más de 350 oficinas, representaciones diplomáticas, despachos de gobierno local y federal, tiendas, restaurantes. 70,000 turistas subían al mirador a 400 metros de altura todos los días. Fueron diseñadas por un arquitecto japonés desde 1950 para ser las más altas del mundo. Un tubo central de acero innovador en su época sostenía la estructura. La primera se inauguró en 1970, la segunda en 1973. Con 415 y 417 metros eran la tercera construcción más alta del mundo, detrás de las Torres Gemelas de Kuala Lumpur y la Torre Sears en Chicago. 50,000 personas tenían gafete como empleados de las torres. Habían entrado a trabajar antes de que los aviones estallaran contra sus escritorios. Noticieros Televisa, Carla Iberia Sánchez. Atentados de hoy mostraron la fragilidad de los sistemas de inteligencia y defensa de Estados Unidos, los más caros del mundo, los más sofisticados. En el pasado, intereses o, si usted quiere, posiciones o instalaciones de Estados Unidos fueron atacadas. Esto dentro y fuera de su territorio, dentro y fuera de su casa. En diciembre del 75 ocurrió uno de los primeros ataques terroristas en el corazón de Estados Unidos. Una bomba estalló en el aeropuerto de LaGuardia en Nueva York, causando la muerte de 11 personas y cientos de lesionados. Las sospechas recayeron sobre la Organización para la Liberación de Palestina, OLP. En junio del 76, en un cuartel de Estados Unidos en Frankfurt, Alemania, 2 bombas hirieron a 16 soldados. Este fue el inicio de una cadena de ataques contra intereses estadounidenses. Fue en los 80s y 90s cuando los ataques se hicieron más sangrientos. En abril del 83, la embajada estadounidense en Beirut fue blanco de un atentado con bomba atribuido al grupo proiraní Hezbollah, Partido de Dios, que mató a 16 personas. En octubre del 83, los cuarteles de infantería de Marina de Estados Unidos fueron destruidos al estallar un camión con explosivos también en Beirut. El saldo, 241 muertos y 80 heridos, fue atribuido al Partido de Dios. En el 84, otro vehículo con explosivos penetró las barricadas de la sede diplomática de Estados Unidos en Beirut, matando al embajador y a 2 personas más. En diciembre del 88, estalló un avión de la empresa Pan Am cuando volaba sobre Lockerbie, Escocia. En el ataque atribuido a agentes de la inteligencia libia, murieron 270 personas. En Riad, Arabia Saudita, un cuartel de ejército estadounidense fue prácticamente destruido en noviembre del 95 por una explosión. El saldo, 7 muertos, 5 de ellos estadounidenses. Un atentado similar fue registrado en junio del 96 en Darán, Arabia Saudita, dejando a 19 soldados estadounidenses muertos y más de 500 heridos. El 17 de julio del 96, un avión de la línea TWA explotó después de partir de Nueva York. 230 personas murieron, aunque no se comprobó un atentado. En agosto del 98, 2 bombazos simultáneos contra las embajadas de Estados Unidos en Kenia y en Tanzania dejaron 258 muertos y más de 5,000 heridos. En octubre del 2000, un ataque suicida contra un barco lanzamisiles anclado en Yemen
ocasionó la muerte de 17 marinos y decenas de heridos. Noticieros Televisa, Guillermo López Portillo. Después de los anuncios voy a ir en vivo directamente a Washington y también aquí en un momento en este noticiero la situación de los cientos de mexicanos que trabajaban ahí, en este centro, en las Torres Gemelas, y de los miles y miles de mexicanos que viven allá en Nueva York. Y las medidas de seguridad en esta frontera, 3,000 que nos une y separa al mismo tiempo de Estados Unidos. En un instante. Bien, esto representa o refleja, retrata perfectamente qué es lo que está ocurriendo. En Nueva York, la autoridad se ha declarado incapaz de estimar el número de muertos. En el otro atentado, en el del Pentágono, se habla de hasta 800 muertos. Fuentes de la aviación federal estadounidense acaban de dar a conocer que el avión que se estrelló contra el Pentágono tenía como meta no el Pentágono, sino la Casa Blanca. Esto lo están confirmando en este momento y también le voy a decir a usted que acaba de ser detenido. La policía de Washington arrestó a 2 personas e interceptó un camión cargado de explosivos, esto en el puente George Washington, pero voy a ir directamente hasta la capital de Estados Unidos. Ahí se encuentra esta noche mi compañero Gregorio Meraz con esto y con todo el detalle. Gregorio, adelante, buenas noches. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente, como tú has mencionado, la policía del Distrito de Columbia, apoyada por militares, informó haber detenido un camión con explosivos que aparentemente iba destinado a perpetrar otro atentado después de este fatídico día en el que el pueblo norteamericano ha sufrido un ataque sorpresivo, un ataque que jamás imaginó, el uso de aviones comerciales, grandes aviones comerciales, para atacar edificios públicos norteamericanos. Te quiero decir que son las 11:50 de la noche. A esta hora las calles de Washington están prácticamente desiertas, pero mantienen un control muy estricto las policías y el Departamento de Defensa. Vehículos militares patrullan las calles, mientras que en el Pentágono ya se controló prácticamente el fuego. Se está procediendo a buscar cadáveres de las víctimas, tanto del vuelo como cerca de 600 o 700 empleados del Pentágono que estaban laborando en el momento del ataque. Los norteamericanos están viendo con cierta incredulidad la repetición de las imágenes que dieron la vuelta al mundo en cuestión de minutos y que revelan esta atrocidad cometida por actos terroristas que el presidente George Bush mencionó. Ha sido un ataque, un asesinato masivo en el que iban hombres, mujeres, niños, empleados, secretarias, hombres de negocios. Te quiero decir también, Joaquín, que este ataque en apenas 8 meses de gobierno del presidente Bush significa una prueba muy importante para la administración del presidente republicano y de acuerdo a algunos especialistas, esta situación podría derivarse en una actitud más enérgica y más decisiva en cuanto a la resolución del conflicto de Medio Oriente, Joaquín. Bien, ¿puedes confirmar también esta versión que acaba de revelar el Post de que el avión que se estrelló en el Pentágono, causando hasta el momento, se está hablando de hasta 800 muertes, tenía como destino y estaba en ruta a la Casa Blanca? Así es, según algunos reportes iniciales del Buró Federal de Investigaciones, este avión que fue robado, pirateado en un aeropuerto de Los Ángeles, de Boston, podría haber tenido como destino a la Casa Blanca, pero aparentemente por alguna decisión de última hora que se desconoce, se impactó contra el Pentágono. Y tú recordarás que hay otro avión más de United Airlines que había sido también forzado a desviarse de la ruta y que se estrelló justamente en Pittsburgh, entre Pittsburgh y Pensilvania. El Buró Federal de Investigaciones está recabando información para conocer más detalles de las personas que perpetraron este atentado, armado solamente con navajas y cuchillos, y también está buscando quiénes son los responsables, las personas que permitieron el acceso de estos criminales, de estos terroristas a los aviones en esta operación tan coordinada que resultó en la muerte
de posiblemente miles de norteamericanos, Joaquín. Gracias, Gregorio Meraz. En Washington, si hay algo, volveremos a entrar en contacto contigo. Muchas gracias allá en Washington. Quiero decirle a usted que esta noche se está revisando, vamos, desde este mediodía, todos los videos de las cámaras del aeropuerto de Boston. Están buscando e identificando uno a uno todas las personas que entraron al aeropuerto, que se movieron ahí y por supuesto que entraron a los aviones. Quiero decirle a usted que esta noche el jefe de la policía de Nueva York, Bernard Kerik, acaba de anunciar que hay sobrevivientes entre los escombros de las Torres Gemelas. Dijo también que harán todos los esfuerzos por salvarlos. Hay sobrevivientes, pero insisto, todavía, y lo que habla de la magnitud del daño, nadie se atreve siquiera a hacer una estimación, un acercamiento de lo que puede ser el saldo de este atentado. En Estados Unidos hay casi 4 millones de trabajadores mexicanos. Tan solo en Nueva York viven por lo menos 200,000, muchos de ellos sin documentos, según declaró esta mañana en Noticieros Televisa el cónsul de México en Nueva York, Salvador Beltrán del Río. El cónsul dijo que están a salvo estudiantes mexicanos de la Universidad de Nueva York, así como mexicanos que trabajan en las representaciones de Nacional Financiera, del Banco de Comercio Exterior, de Pemex y de la Secretaría de Turismo allá en Estados Unidos. También me dijo que ahí, en las Torres Gemelas, en lo que fueron las Torres Gemelas, trabajaban, lo voy a citar, centenares de mexicanos. Hasta esta noche no hay una información de víctimas de mexicanos. La Oficina Presidencial para Mexicanos en el Exterior puso a disposición varios teléfonos en los que usted puede obtener información sobre sus amigos, sobre sus familiares allá en Estados Unidos, en Nueva York. Le voy a dar teléfonos de Los Pinos, 3 teléfonos. 5540-5546, 5540-5471 y 5515-0691. Y para que llame de larga distancia sin que le cueste, si llama de aquí, de México, de la República, 01800 014 800. Si es usted y nos está escuchando en Estados Unidos a través de los canales o a través de internet, usted puede marcar sin costo desde Estados Unidos a los teléfonos 1-888 594-3372 y 1-866-478-9550. Le voy a ofrecer, Televisa le ofrece esta noche este servicio. ¿Quiere usted enviar un mensaje a algún paisano suyo allá a Estados Unidos? Usted que me escucha esta noche en Nueva York, ¿quiere mandar algún mensaje a su familia aquí en México? Está la página de SMAS, la de Noticieros Televisa, www.noticierostelevisa.com. Vamos a recibir aquí todos sus mensajes y ustedes mismos podrán hacer el intercambio. Este es un servicio que esta noche le ofrece a usted Televisa. Una de las primeras acciones del gobierno de Estados Unidos después de los ataques fue reforzar la vigilancia de las fronteras de Estados Unidos con Canadá y México. En el caso de México, algunos pasos fronterizos cerraron temporalmente mientras aclaraba qué había ocurrido en Estados Unidos. Aquí en la Ciudad de México, el embajador estadounidense Jeffrey Davidow informó que las fronteras se mantienen abiertas, pero con estricto control. Voy a ir esta noche en vivo hasta Matamoros, allá en Tamaulipas. Voy contigo, Martín Cifuentes. Adelante. Joaquín, muy buenas noches. Nos encontramos en el puente internacional que une a la ciudad de Matamoros con Brownsville, Texas. Y aquí déjame informarte que los 4 puentes que unen a esta ciudad tamaulipeca con Texas no fueron cerrados en ningún momento. Sin embargo, la vigilancia fue exhaustiva durante todo el día y aún en estos momentos. Cada automóvil es revisado y se lleva aproximadamente de 4 a 5 minutos porque revisan la parte de la cajuela, la parte del motor y en algunos casos el conductor es bajado del vehículo. Por esta frontera cruzan diariamente 40,000 personas. Y Claudio, de Matamoros voy a ir hasta Ciudad Juárez. Está mi compañero ahí, Francisco Carmona, en el puente que une Ciudad Juárez con El Paso. Adelante. En la frontera Juárez-El Paso, la incertidumbre se apoderó de ambas ciudades luego de los atentados terroristas en Nueva York y Washington. La aduana norteamericana en El Paso continúa con exhaustivas revisiones a todos los vehículos que cruzan la frontera,
pero en el Fuerte Bliss, punto estratégico de las Fuerzas Armadas norteamericanas, están bajo alerta roja. El acceso es restringido, mientras que en los edificios federales en El Paso, Texas, pues fueron cerrados. El aeropuerto internacional fue cerrado desde las 7 de la mañana y la patrulla fronteriza inició un operativo de sobrevigilancia a lo largo de la frontera con México. En Ciudad Juárez, el consulado norteamericano cerró sus puertas y evacuó a unos 600 personas que tramitaban sus visas. El aeropuerto internacional Abraham González está listo para recibir los aviones que pues no pueden descender en El Paso. El Consejo de Seguridad Pública aquí en Ciudad Juárez se reunió esta tarde para iniciar operativo de sobrevigilancia en las subestaciones de energía eléctrica y las instalaciones de petróleos mexicanos. Bien, gracias por tu información allí en Ciudad Juárez, Francisco Carmona. Dentro de un momento voy a ir al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Todos los vuelos a Estados Unidos, más de 130, fueron suspendidos. Aeroméxico anuncia que ha suspendido todos sus vuelos al extranjero, pero primero le tengo a usted aquí esta noche, en este noticiero, los efectos aquí de este ataque terrorista y la economía sin sobresaltos, dicen esta noche el secretario de Hacienda y el gobernador del Banco de México. Continuamos. Tragedy, one more horrifying than the next. The FBI says this was a United Airlines flight. Get out of here! Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Adelante, Eduardo, buenas noches. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas noches. El aeropuerto capitalino luce de esta forma esta noche, totalmente vacío, todos los mostradores de las líneas norteamericanas y también las mexicanas que vuelan hacia Estados Unidos y Canadá, ya que todos los vuelos se mantienen cancelados, suspendidos a estos dos destinos. Podemos ver esta pizarra, esto nos lo muestra, si están todas las pizarras del aeropuerto capitalino con los vuelos a estos dos destinos cancelados. Podemos informar que también en la terminal aérea ha sido implementado un dispositivo de seguridad especial de contingencia, así lo llaman las autoridades en su fase 2. La Policía Federal Preventiva coordina todas las labores de inteligencia aquí en el aeropuerto capitalino. Todos los autos que arriban a esta terminal aérea de los estacionamientos son revisados. Todas las personas que acceden a las salas de última espera y a los aviones son revisadas minuciosamente. Todas las áreas operativas están siendo controladas por elementos de la PFP, de la PGR, del CISEN y todos los cuerpos de seguridad de la terminal aérea. Estaremos muy pendientes, Joaquín, ya que hay muchas personas que arriban aquí con la esperanza de poder viajar hacia Estados Unidos, muchos connacionales que viven del otro lado de la frontera norte, que pretenden regresar a su lugar de trabajo, a su lugar de origen, también allá en Estados Unidos, que no han podido hacerlo y que no podrán hacerlo seguramente en las próximas horas, ya que las autoridades no han confirmado que sean abiertos los espacios aéreos de Estados Unidos. Joaquín, este es el reporte desde el aeropuerto capitalino. Muchas gracias, Eduardo del Río, y así va a ser por primera vez en la historia de Estados Unidos desde que se inventó el avión. Hoy no había un solo avión que no fuese de la Fuerza Aérea volando sobre el cielo estadounidense. Se informa que mañana por la tarde podría reabrirse la navegación aérea, lo que no ha sido confirmado. Regresemos a Tijuana, a la garita de San Isidro. Adelante, Joel Galeano. Sí, Joaquín, que hace minutos autoridades norteamericanas cerraron el cruce fronterizo Tijuana-San Isidro ante la amenaza de una bomba. Esto se debió porque había mucho movimiento y había unas revisiones muy exhaustivas. Había cientos de vehículos en espera de cruzar a Estados Unidos, pero ahorita está cerrado completamente y no hay cruce de ningún automóvil. También las personas que vienen caminando para entrar a... Bien. Se nos fue el sonido con Tijuana. Voy a ir directamente de Tijuana a Nueva York. Adelante, Philip Clint, buenas noches. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas noches. Son aquí el tiempo de Nueva York, 12 de la noche con 6 minutos. Y bueno, a estas alturas ya mucha gente está en cama, pero te puedo asegurar que la gran mayoría de los residentes de esta ciudad no están durmiendo tranquilos esta noche. En estos momentos tenemos información bastante estremecedora de que todavía hay sobrevivientes por debajo de los escombros en las Torres Gemelas que están haciendo llamadas por sus teléfonos celulares para avisar que siguen vivos, que necesitan que los equipos de rescate pues lleguen y los rescaten. Y bueno, hay más de 200 camiones y también grúas, camiones bastante pesados en la parte sur de Manhattan, el Bajo Manhattan, donde estaban localizadas las Torres Gemelas de Nueva York. Están llevando a cabo pues una operación de rescate
bastante difícil. Y bueno, también, como lo mencioné anteriormente, esta tarde ya llegaron más de 3,000 miembros de la Guardia Nacional de Estados Unidos para apoyar a la policía local y los equipos de rescate neoyorquinos en este trabajo de rescate que bueno, se está llevando a cabo aquí en la ciudad de Nueva York. También tenemos información de que están llegando unos buques de guerra de la Marina estadounidense a la bahía de Nueva York, posiblemente ya estén aquí mañana. El alcalde Rudolph Giuliani mencionó que hay por lo menos 200 bomberos que han muerto a raíz de este ataque terrorista, también unos 80 policías, y bueno, dijo que el saldo va a ser catastrófico. Hasta ahora nada más solamente tenemos información de que han habido 6 muertes confirmadas, pero obviamente estas cifras van a subir dramáticamente en los próximos días. Joaquín. Gracias, Philip. Philip se refiere a lo que ha ocurrido ahí en las Torres Gemelas, donde, insisto, todavía es de tal magnitud esto que ni se atreven a hacer un estimado. Con los atentados en Estados Unidos, insisto, con los de hoy, terminó, como le decía al principio, una era y ha comenzado otra. Antes, hace una década, observamos una guerra en vivo, la del Golfo Pérsico. Esta mañana, también en vivo, fuimos testigos de este atentado. Esta noche le voy a contar cómo reaccionaron la política y la sociedad y la economía mexicana frente a estos ataques. Los ataques aéreos en Estados Unidos tuvieron repercusiones en México. La Bolsa Mexicana de Valores suspendió actividades a las 9 de la mañana con 18 minutos. Reabrió 25 minutos después y a las 10:15 minutos cerró operaciones indefinidamente. En la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México se reforzó la seguridad. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública resguardaron las inmediaciones de la representación diplomática. En el Colegio Americano, ubicado en Observatorio, se registró una amenaza de bomba. Hubo confusión y caos entre los padres de familia. Porque estamos asustados, porque hay rumores de que hubo amenaza de bomba, no sé, porque todos estábamos asustados, ¿no? Ya la buscó. Te vine a buscar para decirte que todos los aviones transatlánticos nos mandaron a Canadá, para que no te preocuparas. Las autoridades del Colegio Americano negaron la versión. La realidad es que está todo tranquilo, dentro de lo que nosotros respecta, hemos hecho inspecciones, está todo bien. La Embajada de Palestina en México suspendió actividades y restringió el acceso a toda persona hasta nuevo aviso. Granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública permanecieron en las inmediaciones de la sede diplomática en Polanco por cualquier eventualidad que pudiera presentarse. La Secretaría de Seguridad Pública Federal puso en marcha un plan de sobrevigilancia en la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, Terminales Aéreas y la Red Carretera Nacional. Personal de la Policía Judicial Federal patrulló y vigiló todos los inmuebles de origen estadounidense. Lo mismo ocurrió en las instalaciones corporativas propiedad de capitales de los Estados Unidos como el Citibank, American Express, Ford y Chrysler. Noticieros Televisa, José Antonio Hernández. Luego retomaremos, gracias José Antonio, el tema del avión olvidado, el que se estrelló ahí cerca de Pensilvania, entre Pensilvania y Pittsburgh. Hubo una llamada de un pasajero que desde el baño marcó el 911 y confirmó que había sido secuestrado el avión. ¿Qué pasa con este avión? ¿Qué ocurre dentro de ese aparato? Que el piloto se niega a ceder a los secuestradores, porque si hubiera cedido, los secuestradores hubieran tomado el mando como los otros tres, como ocurrió en los otros tres, y hubiera alcanzado su objetivo. Lo que son las cosas que no alcanzó un blanco, es el avión olvidado. Quiero decirle que voy esta noche hasta la Embajada de Estados Unidos, aquí en la Ciudad de México. En el Paseo de la Reforma está mi compañero Pablo Reina. Pablo, adelante, buenas noches. Buenas noches, Joaquín. Los sentimientos de consternación e indignación que se viven en los Estados Unidos se trasladaron desde allá hasta esta esquina, la de Paseo de la Reforma y Río Danubio. La bandera estadounidense ya ondea, y esto es porque están de luto, al igual que lo hacen en los edificios federales allá en el país norteamericano. El caso es que después de la conferencia de prensa que diera el embajador Jeffrey Davidow, donde agradeció principalmente la cooperación de México en
en este momento tan difícil, pues uno a uno se fueron retirando los trabajadores que aquí laboran normalmente. El servicio de visas se suspendió a la 1 de la tarde y a quienes no lograron hoy realizar este trámite, la cita es el próximo 28 de septiembre. Quienes ya sacaron con anticipación su cita para realizar el trámite de la visa podrán regresar como siempre desde mañana, dice la Embajada de los Estados Unidos, que trabajará normalmente hasta nuevo aviso. Y es que algunas embajadas de Estados Unidos en otros países han cerrado sus puertas, pero dicen que cada embajada se rige dependiendo el país en el que se encuentra, son autónomas pues, y la de nuestro país, la que está aquí en México, la de Estados Unidos, seguirá laborando. Gracias, Pablo Reinal. Le informo a usted también que la Embajada de México en Washington fue desalojada hoy. Así instruyó el canciller Castañeda, el embajador Juan José Bremer, y la Embajada de México en Washington fue desalojada, así como también fue desalojada la misión de México ante Naciones Unidas, quedando en activo el Consulado de México en Nueva York para atender a las decenas de miles de mexicanos. Quiero decirle a usted que dentro de un momento le voy a informar de la carta que el presidente Fox envió al presidente Bush y también el mensaje que el presidente mexicano envió. ¿Y qué dice el gobernador del Banco de México? ¿Y qué dice el secretario de Hacienda? ¿Cómo actuó, cómo se comportó hoy la economía mexicana? La verdad es que pasó la prueba. Navega con el poder de líder. Con el poder de Prodigy de Telmex. La mejor conexión a Internet. Que te ofrece las mejores opciones para navegar por donde tú quieras. 1, 2, 3, 22, 22. Y conéctate. Yo le aprecio esta noche mucho al capitán Jaime Luis González, que es secretario general, además del ASPA, de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, más de 15,000 horas de vuelo, que haya aceptado venir a este estudio, porque muchas gracias, capitán. Gracias Joaquín. Dígame, ¿es posible? Bueno, ya vimos que sí es posible, pero ¿usted podría hacer lo que hicieron hoy estos pilotos? Bueno, para ningún piloto de línea aérea sería posible hacerlo. Hay una ética, una costumbre, años haciendo la lucha porque las vidas estén seguras. Es absolutamente imposible que eso que ocurre hoy haya estado al mando de capitanes de línea aérea. Bien, esto es moral, éticamente, sí. Técnicamente. Absolutamente posible. Es decir, cualquier persona con una idea de aviación, ya con un avión en vuelo, capaz de desconectar el piloto automático y de saber que en los mandos convencionales bajar el control hacia la izquierda hace que el ala izquierda baje, etcétera, es relativamente posible. Me refiero a que esto es un piloto que va más allá de un piloto comercial, lo que vimos hoy, porque se entraron los aviones en las torres en donde querían hacerlo. Me refiero porque la velocidad era mucha y la altitud poca. Tiene un altísimo grado de dificultad lo que vimos. Sí, las escenas de hoy llaman la atención de la manera en que se entra el edificio. Mire, de una manera. Vamos a ver, cuéntenos esto usted. Ahí al final parecía perder lo que podía llamarse el blanco y se ve obligado a virar para centrar. Si te fijas, está haciendo un viraje como de 30 grados hacia la izquierda. Y yo creo que es porque aceleró mucho el avión y porque desde luego al aumentar la velocidad es más difícil dar en el blanco. Ese dato que está mencionando usted, capitán Jaime Luis González, es muy importante, y lo que habla de la pericia del piloto. Sí, efectivamente, la decisión de hacerlo casi a como diera lugar. Está claro que la mayoría de los atentados toman aviones que van a volar largas distancias. En este caso sí, porque llevan mucho combustible. ¿Cuánto llevaba este 767 que se estrella? Cuando menos tenía que llevar 29 toneladas, que era el tramo mínimo para volar Boston-Los Ángeles. Pero ocasionalmente los pilotos, por instrucciones de la compañía, cargamos más combustible por razones económicas en un lugar en que resulta más caro a donde vamos a aterrizar y si las condiciones de carga lo permiten. De manera que puedo llevar entre 29 toneladas y
prácticamente el doble, 60 o 70 toneladas pudo haber sido. O sea, son unas bombas terribles. Vamos a ver esta animación. Ahí pega el primer avión en la parte alta y apenas estaba reponiendo el mundo de esto y aparece el otro avión. Exacto, con el viraje que decíamos. Sí. Y este punto del viraje es muy importante. Si no hace quizás ese viraje, se sigue de largo. es probable que le pegue con el ala izquierda. Y no hubiera logrado su objetivo en esta Cuando menos magnitud. no de manera tan terrible, sí. ¿Qué lectura, qué lección les queda? ¿Qué le queda a un piloto como usted y a sus compañeros pilotos después de ver esto? Pues una gran solidaridad con el gremio de tripulantes, pilotos y sobrecargos, una gran solidaridad con los pilotos norteamericanos que están viviendo esto en carne propia. Y hemos estado en contacto con ellos. Vamos a ver estas imágenes de ahora. Vamos a ver el avión. Mire. Terrible. Lo centró, y aquí se aprecia muy bien lo que dice usted de la inclinación de los 30 grados. Esa fue la que le permite colocarlo donde quería, en el centro, es decir, guardarlo en el edificio, si usted me lo permite, usarlo de hangar. Exacto, se ve que iba a perderlo y al último reacciona y logra el objetivo. Pues yo le aprecio mucho que haya venido esta noche al capitán Jaime Luis González. Está claro, usted está seguro que eran kamikazes quienes se pusieron al mando de estos aviones, no los tripulantes normales. Es claro, en todo caso, el cuarto de los aviones pudo haber algún forcejeo ahí, eso es lo que explica que haya caído antes o en despoblado. Pero es desde luego seguro que la tripulación técnica fue obligada desde un principio a estar fuera de la cabina, no sé cuáles serían los mecanismos. Y ellos se pusieron al mando. Parece claro, sí. Muchas gracias, capitán. Gracias, Joaquín. Muchas gracias por venir, no se vaya. Gracias. El presidente Fox envió una carta al presidente de Estados Unidos que dice así. Primero le puso manuscrito, querido Jorge, y enseguida añade: transmito a usted y al pueblo estadounidense las muestras de solidaridad y los sentimientos de consternación de todos los mexicanos por la pérdida de vidas y los daños ocasionados como resultado de los ataques perpetrados el día de hoy en los Estados Unidos de América. El pueblo y el gobierno de México se suman a la condena mundial en contra de estos actos de violencia reprobables desde cualquier punto de vista. Manifiesto también a usted la disposición de mi gobierno por brindar asistencia al pueblo de Estados Unidos, y firma añadiéndole este manuscrito que dice, esta nota manuscrita: saludos y toda mi solidaridad, Vicente Fox, presidente de los Estados Unidos mexicanos. Antes de enviar esta carta, el presidente Fox condenó los ataques contra Estados Unidos en por lo menos 2 ocasiones. Por la mañana en el World Trade Center de la Ciudad de México y más tarde en Los Pinos. Hasta este momento se ignora si el presidente Fox... Bueno, podemos dar por descontada la cancelación de la visita del presidente Fox a Nueva York prevista la semana que viene, así como para el jueves 20, así como se da por cancelado, de hecho, la cumbre de jefes de Estado convocados a Nueva York por Naciones Unidas con el tema de la infancia. No podría entenderse la presencia de 82 jefes de Estado y Gobierno en Nueva York en estas condiciones. Esto dijo hoy el presidente Fox. Reiteramos nuestra condena. El gobierno de México tomó medidas precautorias ante la situación de incertidumbre y caos que prevalece en Estados Unidos. Luego de reunirse varias horas a puerta cerrada con el Gabinete de Seguridad Nacional, el presidente Vicente Fox, preocupado, condenó enérgicamente toda forma de violencia y específicamente los ataques terroristas registrados esta mañana. He hecho saber al presidente George Bush nuestros sentimientos de pesar y nuestra solidaridad en momentos tan difíciles. México expresa al pueblo y al gobierno de los Estados Unidos su solidaridad y sus más profundas condolencias por las irreparables pérdidas humanas. Como expresión de duelo, el gobierno mexicano ordenó a sus embajadas y consulados suspender cualquier festejo para celebrar las fiestas patrias el próximo fin de semana. Llamó a los mexicanos a la calma. Exhorto por ello a todas y todos los mexicanos a mantenernos unidos, en calma y actuar con serenidad.
El Gabinete de Seguridad Nacional, de Orden y Respeto, siguió reunido en Los Pinos con el presidente Fox a puerta cerrada, en sesión de trabajo permanente, para vigilar el desarrollo normal de las actividades en México. Noticieros Televisa, Gabriela Reséndez. Esta noche el secretario de Hacienda y el gobernador del Banco de México ofrecieron una declaración de prensa. El tema obligado, la situación de las finanzas, los mercados, el peso, la economía mexicana tras los ataques en Estados Unidos. Los responsables de la economía de México aseguraron que las finanzas del país prácticamente no resintieron los efectos de los atentados terroristas en los Estados Unidos. Destacaron que hubo una normalidad extraordinaria en sus operaciones. Todo mundo, concretamente la cantidad de personas que están directamente involucradas en la operación de los mercados cambiarios, de dinero y de crédito, tuvieron la impresión que ya les manifestamos de una operación normal. Digamos que la prueba de los sistemas, la prueba de la solidez de las instituciones, ahí está. Las consecuencias económicas de esto, bueno, pues esas se sabrán más adelante. En conferencia de prensa conjunta, Francisco Gil, secretario de Hacienda, y Guillermo Ortiz, gobernador del Banco de México, destacaron que no se prevé a corto plazo un impacto sobre el índice inflacionario. Aclararon que no se intervendrá la libre flotación del tipo de cambio. Dijeron que la venta de CETES programada para este martes se realizará el miércoles bajo las mismas condiciones previas. Sobre el cierre en la Bolsa Mexicana de Valores, explicaron que correspondió a la misma situación que se presentó en Nueva York. Este miércoles tampoco habrá operaciones en la Bolsa Mexicana. Noticieros Televisa, Arturo Cerda Díaz. Esta noche estas son las finanzas. Con Telcel, estás donde quieres estar. Martes negro en los mercados cambiarios y accionarios en el mundo. El New York Stock Exchange suspendió indefinidamente sus operaciones, al igual que el mercado Nasdaq, donde cotizan las empresas de alta tecnología. En Chicago, el edificio de la Bolsa de Valores también detuvo sus operaciones y fue evacuado después del cierre anticipado de los mercados ubicados en la capital financiera del mundo. La Reserva Federal de Estados Unidos anunció que está lista para enviar remesas de dinero adicionales a los bancos de aquel país para proporcionar liquidez necesaria ante demandas extraordinarias. Aquí en México, la Bolsa de Valores y el peso se desplomaron por el nerviosismo provocado por los atentados en Nueva York. El mercado accionario suspendió sus operaciones poco después de las 9 de la mañana, después de registrar una caída de 6.12%. Una hora más tarde reanudó labores, pero las volvió a suspender de manera indefinida. El peso se depreció 25 centavos frente al dólar para ubicarse en 9 pesos 70 centavos en el mercado al menudeo y en 9 pesos 55 centavos en operaciones al mayoreo. La subasta de CETES programada para este martes se suspendió. Los ataques terroristas en Estados Unidos cimbraron los mercados financieros internacionales. En Europa, las bolsas de valores cerraron con estrepitosas caídas. Con Telcel, estás donde quieres estar. En un momento aquí en este noticiero, una entrevista exclusiva con el canciller Jorge Castañeda, que está llegando a la Ciudad de México procedente de Lima. También el terrorismo en el cine, la realidad que olvidó la ficción, y la opinión hoy del juez Baltasar Garzón, el juez español. En un instante. Arte ligero, nuevos Lean Foundation. El capitán, cómo el avión hizo un giro, vamos, sí es el primero, claro, hizo un giro igual que el segundo para centrar el edificio. A lo que me refiero es que eran pilotos entrenados y convencidos de lo que iban a hacer, que cuando en un momento determinado sienten que están fuera de su ruta, sienten que se han separado de su blanco, dan el golpe de timón y se clavan con esa inclinación, decía el capitán, de 30 grados en el otro avión. Este es el segundo y aquí se aprecia también cómo inclina el ala izquierda para no pasarse. Y mire usted, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pisos alcanza a golpear. En esos 6 pisos se incrusta. De hecho, como decía, guarda el avión, el cálculo es perfecto, no asoma ningún pedazo de ala. Todo el avión, completamente todo, está dentro del edificio.
Vamos a ver la toma del primer avión y verá cómo ocurre lo mismo, cómo inclina el ala, mire. Y se incrusta, se guarda en el edificio. Le comentaba esta mañana que a lo largo del día y de estos días vamos a empezar a conocer imágenes inéditas de los cientos o miles de videoaficionados que hay en Nueva York. Vea usted la destrucción que produce el primer avión. Es el 767. ¿Cuánto llevaba? 9 toneladas de combustible. Esta es una toma, una repetición de esta toma en cámara lenta. Se va acercando, nadie podía imaginar. Incluso yo supongo que dentro del avión el único que lo tenía claro era el piloto que estaba al mando, el terrorista kamikaze. Ahí se inclina a la izquierda, lo centra y se introduce, y en ese momento hace explosión esta carga de combustible. 9 toneladas de combustible iba con los tanques llenos para hacer el cruce de costa a costa del punto más largo de la Unión Americana, de Boston a Los Ángeles. Y se viene abajo, mire usted todo lo que se desprende. A los que tomó por sorpresa en todos esos pisos están muertos. No hay la menor duda. Por eso, cuando empiece finalmente, pueda comenzar el conteo de los cadáveres, empezaremos a hablar de los cientos primero y de los miles después. Es el segundo, la inclinación de 30 grados que hace y entra perfecto, embona. Vamos, no se asoma ni siquiera un extremo del ala gracias a ese giro. A eso iban, eso lograron. Los enemigos de Estados Unidos no siempre están fuera de su territorio, no siempre son extranjeros. En la década de los 90, grupos de extrema derecha estadounidenses fueron los autores de los atentados más importantes. Seguirá la resistencia. Arafat señaló que ni en defensa se debe disparar en contra de los soldados israelíes, pero esto, para los grupos guerrilleros, no está basado en algún acuerdo político. Sea como sea, desde la madrugada del miércoles, las tropas israelíes empezaron a abandonar los territorios ocupados, tal y como lo señaló el gobierno israelí. Por su parte, el primer ministro Ariel Sharon declaró estar dispuesto a un encuentro con Arafat siempre y cuando se mantenga de manera clara el cese al fuego. Mientras tanto, este miércoles, el líder palestino Yasser Arafat viajó a la vecina Jordania para entrevistarse con el rey Abdalá II y con el presidente egipcio Hosni Mubarak. Desde Jerusalén, Noticieros Televisa, José Luis Arévalo. José Luis. Sí, comentarte que como pudiste ver en la nota, Joaquín, la fragilidad aquí en Israel es evidente. En cualquier momento este cese al fuego se puede romper, puesto que los grupos guerrilleros no aceptan que Arafat se ponga a la disposición de las órdenes, por así llamarlo, de los Estados Unidos y de Israel. Un cese al fuego podría ser muy importante en esta región. Muchas gracias. Voy a despedirme de mis compañeros enviados especiales a los lugares donde están ocurriendo las cosas. En Washington, Gabriela Reséndez. Gabriela, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Joaquín. En Nueva York, Jorge Berry. Jorge, muchas gracias. Buenas noches y hasta mañana. Joaquín, buenas noches. Esperamos lluvia. Eso va a hacer más problemático la labor de rescate. Gracias, Jorge. Y en Islamabad, donde son 9 horas y media más, la capital de Pakistán, Alberto Peláez, enviado especial. Alberto, muchas gracias. Gracias a ti, Joaquín. Buenas noches. Hasta mañana. Y en Jerusalén, José Luis Arévalo. José Luis, muchas gracias y hasta mañana. Gracias, Joaquín. Buenas noches. Esto que está viendo ustedes, esto es Noticieros Televisa. El atentado a las torres también impactó a la industria de la aviación en Estados Unidos. Las aerolíneas van a despedir, las de Estados Unidos, 100,000 trabajadores. La compañía Boeing, por su parte, que es la más grande fábrica de aviones, confirmó que va a despedir a 30,000 trabajadores. En Londres, hoy, la Lloyds, la compañía británica de seguros y reaseguros, anunció que está lista para enfrentar los costos de los atentados con 27,000 millones de dólares. Y mientras le doy estas cuentas, el Papa Juan Pablo II viajará el sábado a Kazajstán y a Armenia. Kazajstán está al norte de Afganistán, solo separado por las repúblicas de Tayikistán y Uzbekistán. Voy a ir contigo, Javier Alarcón. Me tienes información importante de fútbol, resultados, goles. Buenas noches, Javier. Joaquín, ¿cómo estás? Muy buenas noches. La noticia es que América y Morelia han clasificado.
Washington cualquier movimiento es detectado. Ahora, los cuerpos de seguridad mantienen, insisto, ahora una constante y férrea vigilancia en las calles, la psicosis del terrorismo. Los terroristas lograron sus metas. Una de ellas fue sembrar el temor en la sociedad estadounidense. Tratar de volver a una situación lo más normal posible, pero como dijo el presidente, con una mayor alerta y vigilancia, porque sería ingenuo pensar que no hay más amenazas, las hay. Washington se mantiene en estado de alerta máxima. No filmen a nadie aquí en el portón, a nadie de seguridad pueden filmar. La vigilancia es extrema. El servicio secreto se aparece en cuestión de segundos ante cualquier descuido de una bolsa, paquete o papel. No puedes abandonar tus bolsas, no puedes dejar equipo ni bolsas en la calle o tendremos que declararte sospechosa. En la Casa Blanca se suspendieron las visitas guiadas a turistas y estudiantes. No van a tener visitas probablemente hasta la próxima semana. Tal vez no están seguros, lo están evaluando todos los días. El personal de mantenimiento es vigilado en todo momento. Cuando entramos, tenemos que estar acompañados de un agente del servicio secreto en todo momento. Cualquiera es sospechoso. Pero más lo es quien tiene algún rasgo árabe. Nosotros nada, pero a mi hermana, que es de piel oscura y parece árabe, le han pedido 2 veces el pasaporte y que de dónde es. Helicópteros y aviones F-16 patrullan desde el cielo las 24 horas la capital estadounidense. En Washington, Noticieros Televisa, Gabriela Reséndez. Y en Nueva York, Carla Iberia Sánchez. A la izquierda, saliendo del Metro Chambers, está el desastre. Es la segunda jornada crítica del padre de los mercados financieros. Nunca habían llegado a un punto tan bajo las acciones de las aerolíneas. Logró su cometido el atentado terrorista. 60,000 pilotos y mecánicos aéreos perdieron el empleo y Latinoamérica sufrirá los efectos. Los hoteles han bajado su ocupación al 20%. Compañías privadas de aviación y navegación no pueden operar con las antiguas medidas de seguridad. Nadie está preparado para semanas y semanas de malos negocios. Habrá muchos hoteles y restaurantes que tendrán que despedir gente. Habla el director de una compañía de cruceros. La policía estrecha controles, hay ansiedad. Las pocas ventas son insuficientes para pagar impuestos y sueldos. Muchos negocios fueron afectados, no hubo luz hasta hace 2 días. La economía en pequeño de Nueva York es administrada y operada casi en su totalidad por inmigrantes. Miles, entre ellos ilegales mexicanos, perdieron el empleo y será difícil que estos negocios se recuperen porque en los vecindarios cercanos al World Trade Center los vecinos huyeron y algunos no regresarán, fallecieron en los ataques. Trabajamos aquí por mucho tiempo, hablamos, reímos, compartimos con los clientes muchas cosas. Será difícil no volverlos a ver. Pero los bellos aparadores de la Quinta Avenida reflejan el sentimiento de los mercados en el mundo. Confían en Estados Unidos, pero están vestidos de negro. Noticieros Televisa desde Nueva York, Carla Iberia Sánchez, reportera, Raúl Guzmán y Jorge Pliego, camarógrafos. Aquí en México, el secretario de Gobernación, Santiago Krill, aseguró hoy que ninguno de los extranjeros que se encuentran bajo custodia del Instituto Nacional de Migración está relacionado con los atentados e hizo esta advertencia. Aquellos extranjeros que crucen nuestras fronteras sin contar con los documentos apropiados, las visas que requieran en su caso, los pasaportes, pues van a ser inmediatamente resguardados, van a ser aprehendidos. Hace 5 meses fue detenido en Playa Azul, Chiapas. Este hombre, un austríaco, dueño de un restaurante. Austria lo acusa y lo quiere por terrorismo. Un juez mexicano ordenó la extradición a Austria de uno de los 10 terroristas más buscados en el mundo. Se trata de Bassam Al-Taher, quien se encuentra preso en el reclusorio sur de la Ciudad de México desde hace 5 meses. Su detención se logró el 12 de abril por agentes federales en Playa del Cielo, en Tonalá, Chiapas, donde se refugió por 6 años acompañado por su esposa Beth Graf.
Bassam Altaer es requerido por las autoridades de Austria para ser juzgado por un atentado terrorista ocurrido en 1995. La Policía Internacional lo relaciona con organizaciones como Escena Izquierdista Ankro de Austria y Palestino de Izquierda Radical. Sin embargo, Bassam Altaer tiene la posibilidad de apelar a esta resolución judicial. Noticieros Televisa, Mario López Robles. Y esta madrugada eran trasladados 120 personas que estaban en la estación migratoria de Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México. Entre ellos los 33 iraquíes que fueron detenidos la semana pasada en Tijuana. Los llevaron en autobuses a Chiapas y Campeche, desde donde se dijo van a ser repatriados. No se señaló a dónde. En el operativo participaron esta madrugada policías de la Federal Preventiva y granaderos. En un momento aquí en este noticiero, catacumbas en Tepito. La mafia utiliza subterráneos para huir de la policía. Los industriales proponen paros técnicos para defender el empleo. Y el aniversario